Vamos a comenzar. Le damos la bienvenida nuevamente a todas y todos quienes se integran a esta nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción de salud precisamente, que realizamos los equipos de Hospital Digital y que está dirigido a todo público. Mi nombre es Rolando Díaz, yo soy periodista del Departamento de Salud y les cuento que precisamente este martes 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Hipertensión. Es por eso que durante esta edición ahondaremos en las consecuencias que esta patología está teniendo en un grupo etario que está siendo bien afectado. Hablamos de niños, niñas y adolescentes. Justamente para conversar sobre esta temática ya nos acompaña, la vemos en pantalla, la doctora Pamela Yantén. Ella es médica familiar, mención niño, y es además profesional de la Oficina Nacional de la Infancia y de la Oficina Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes de la División de Prevención y Control de Enfermedades, que es parte de la Subsecretaría de Salud Pública de nuestro Ministerio de Educación. Pamela, doctora, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Hablemos de Salud, y les comentamos que nuestro chat está abierto para que le puedan hacer preguntas a nuestra especialista del día de hoy. Pamela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hablemos de Salud. Muchas gracias, Rolando, a ustedes por invitarme. Solo acotar que soy del Ministerio de Salud. Por cierto, ¿qué dije yo? De Educación. No hay problema. Trabajamos todos en el Ministerio Sí, no hay de problema. Salud, por cierto. Somos todos parte de esta institución que hoy nos da la posibilidad de hacer este programa que, como decíamos, está abierto a toda la población, y vamos a hablar, como le decíamos, aprovechando la efeméride del Día de la Hipertensión, para hablar de este tema. Doctora, desde lo más general, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial se trata de la presión arterial elevada. Es una enfermedad que puede afectar a niños, niñas, adolescentes, adultos o personas mayores a través de todo el ciclo, el curso de vida. En particular, en los niños hablamos de presión arterial alta cuando está por sobre ciertos valores que se determinan de acuerdo a la estatura y al sexo del niño y de la edad. Por lo tanto, en base a la edad, la estatura y el sexo del niño, decimos si es que su presión arterial está normal o está elevada. Esta enfermedad hace que los vasos sanguíneos tengan una presión dentro del vaso sanguíneo que está persistentemente alta, en definitiva. Y esa presión alta dentro de los vasos sanguíneos produce que los vasos sanguíneos se vayan dañando con el tiempo, y eso va trayendo repercusión a nivel de todo el cuerpo con el tiempo. Le preguntábamos a qué tipo de personas afecta mayormente en Chile esta enfermedad. Esta enfermedad afecta mayormente a adultos y personas mayores, pero en el caso particular del tema que nos convoca hoy día, como les mencionaba anteriormente, nos vamos a enfocar en la población de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto. La pregunta está prácticamente respondida, pero dice, ¿los niños y niñas pueden tener hipertensión arterial? Y en este caso, ¿cómo se manifestaría, doctora? Efectivamente pueden tener hipertensión arterial, y por eso es un tema importante también que nos atañe como Oficina Nacional de la Infancia y de la Adolescencia. Y en general se manifiesta de manera silente, por así decirlo, de manera asintomática, no tiene ninguna manifestación la mayoría de las veces, y por lo tanto es importante que se pesquise de manera temprana y precoz en los controles de salud infantil y en los controles de salud de los adolescentes. Parte del control es que al niño, niña y adolescente le tomen la presión arterial, y por lo tanto de esa forma y junto con la estatura uno puede comparar en las tablas que existen internacionales, ¿no? Y uno puede comparar si es que esa cifra de presión arterial es normal o es alterada. Doctora, ¿a qué síntomas o condiciones o formas de vida o en el día a día, cómo nos podemos dar cuenta si mi hijo o hija está presentando hipertensión arterial? ¿Cómo nos podemos dar cuenta como padres? Como yo te mencionaba anteriormente, en general es asintomática, lo que quiere decir que no produce ninguna alteración. Sí sabemos que existen algunas condiciones que se asocian con mayor riesgo de tener hipertensión arterial, y en ese sentido uno tiene que estar
súper atento, porque sabemos que existen, por ejemplo, el tener sobrepeso, el tener obesidad, o el tener problemas renales, el tener antecedentes familiares de presión arterial alta o hipertensión, que es lo mismo, por ejemplo, el tener familiares directos, padres, madres, hermanos que tengan hipertensión arterial, hacen que sea más probable que tenga presión arterial alta, o el tener enfermedades en el corazón, el tener, como les mencionaba, también familiares que tengan enfermedades renales, o sea, no tan solo que el niño o niña tenga algún problema en los riñones, sino que además si tiene antecedente de algún familiar de primer grado que tenga algún problema en los riñones, también tiene mayor riesgo de tener hipertensión arterial. Y bueno, existen otras condiciones, algunos tipos de cánceres, algunas enfermedades crónicas, neurológicas, por ejemplo, también se asocian con tener la presión arterial alta. Por lo tanto, uno tiene que estar súper atento en esos grupos de pacientes o en esos grupos de personas. Si yo sé que tengo un antecedente familiar de una persona que tiene presión arterial alta, entonces ese niño, niña o adolescente tiene más riesgo. Por lo tanto, es más importante en ese tipo de personas que cuando vayan a su control sano, que efectivamente le tomen la presión, por lo menos una vez en el año. Perfecto, doctora, usted hablaba y lo mencionaba un poco respecto de los factores genéticos, pero ¿qué otros factores de riesgo pueden hacer más probable que un niño o niña presente esta hipertensión? Como te mencionaba, algunos problemas neurológicos, algunos problemas renales, el tener infecciones urinarias, por ejemplo, a repetición, también hace más probable que pueda tener presión arterial alta, algunos problemas anatómicos, por ejemplo, existen niños o niñas que pueden nacer con alteraciones de su sistema renal o de su sistema urológico, eso quiere decir los riñones, los uréteres, las vejigas, etcétera. Si tienen algún problema anatómico con esos órganos, también hace más probable que puedan tener presión arterial alta. Perfecto. Doctora, respecto a la prevención, ¿cómo podemos prevenir la hipertensión en la infancia? Siempre se recomienda que los estilos de vida saludables van a ayudarnos a prevenir enfermedades y en particular con la hipertensión arterial, esto es un tema muy importante, por lo tanto podemos prevenir la hipertensión haciendo más juego activo, por ejemplo, que los niños y niñas puedan jugar más tiempo en vez de estar, por ejemplo, sentados frente a una pantalla, el favorecer la actividad física, el dormir mejor, que los niños, niñas y adolescentes puedan tener un tiempo protegido para dormir, que ese sueño sea adecuado también, sin luces, sin pantalla, sin otros factores externos, que puedan mantener una alimentación saludable, efectivamente con sus porciones que sean adecuadas para su edad también, favorecer siempre el consumo de frutas y verduras por sobre los alimentos procesados y por sobre los alimentos que tengan mayor índice de grasa o los altos en, favorecer que ingieran mucha agua también, evitar la comida chatarra, evitar los alimentos que puedan tener alto contenido de sodio, por ejemplo. Todas estas medidas en general nos van a ayudar también a disminuir la probabilidad de que ese niño, niña o adolescente pueda tener hipertensión arterial. Perfecto. Doctora, preguntarle ahora si existe algún tratamiento para la hipertensión arterial en la infancia. ¿Cómo, si un niño está sufriendo esta condición, cómo es el tratamiento en este caso? Primero aclarar que existen dos tipos de hipertensión arterial en general. La primera es la primaria o esencial, que ocurre la hipertensión arterial sin una causa aparente. Y en general esa es la típica hipertensión arterial que afecta a los adultos y a las personas mayores. Pero por otro lado existe la hipertensión secundaria, que le llamamos secundaria porque se produce por otras causas, y esa es la más frecuente en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Esa hipertensión secundaria se asocia a otras enfermedades, por ejemplo las enfermedades de los riñones, como les mencionaba anteriormente, y en ese tipo de hipertensión arterial en general lo que se hace es tratar la causa primaria, por lo tanto se trata el problema que tiene el niño, niña o adolescente con respecto a sus riñones y por lo tanto ahí se espera que disminuya su hipertensión, ¿ya? Pero existen estos medicamentos que eso depende de la causa primaria que está produciendo la hipertensión arterial, ¿ya? Pero en general sabemos que se benefician, independientes si son hipertensiones porque sí, por así decirlo, o por una causa secundaria,
Independiente de eso, sabemos que las personas que tienen hipertensión se benefician de estilos de vida saludables. Y dentro de eso está, como les mencionaba anteriormente, el dormir bien, el alimentarse de manera saludable, el hacer actividad física, el pasar menos tiempo frente a pantallas, y todo eso nos va a ayudar a favorecer también y nos va a ayudar a controlar esa hipertensión arterial cuando ya se ha hecho el diagnóstico. Estamos conversando sobre la hipertensión en el Día Mundial de esta enfermedad y nos acompaña, la ven en pantalla, la doctora Pamela Yantén, médica familiar, mención en niño, además profesional de la Oficina Nacional de Infancia y de la Oficina Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Doctora, le comento que hemos abierto nuestro chat y tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando. La primera de ellas dice, ¿a qué riesgos de salud se exponen los niños con presión arterial alta? En general, los riesgos de salud se asocian a las consecuencias que puede traer esta presión alta constantemente en los vasos sanguíneos. Y se han identificado que los principales órganos más importantes con los que son los más sensibles también en este sentido, son los riñones y el cerebro en general, y también el corazón. Por lo tanto, se espera que si un niño, niña o adolescente tiene presión arterial alta durante algún tiempo y no se trata o no se busca la causa primaria de esa hipertensión, podría tener complicaciones en los riñones, en el corazón o en el cerebro. En general, esos son los órganos más sensibles. Doctora, dice otra pregunta, ¿cuáles son las alternativas que ofrece el sistema público para una persona que tiene a su hijo o hija con esta problemática? ¿Cómo debe proceder una madre o un padre que nos pueda estar escuchando? Bueno, en general los cuidadores cuando tienen un niño o niña que pueda tener presión alta o cuando hay un adolescente que pueda tener la presión alta, lo primero que debe hacer es acudir al médico cuando se sospecha, si es que se sospecha por alguno de los factores de riesgo que conversamos anteriormente, o en general puede ser pesquisado por el control de salud. Como les mencionaba, los controles de salud de los niños, de los niños y niñas primero son hasta entre los 0 y los 9 años, y de los adolescentes son entre los 10 y los 19 años. Por lo tanto, en esos controles de salud que se realizan en los centros de atención primaria o centros de salud familiar o CESFAM, deberían tomarles la presión a los niños, niñas y adolescentes por lo menos una vez al año. ¿Ya? Entonces, cuando se toma la presión y se pesquisa que esa presión arterial está alterada, lo primero que corresponde es volver a tomar la presión en el mismo control, ¿ya? Y en el sistema público lo que se hace es que se toma la presión generalmente 2 o 3 veces dependiendo del rango de presión arterial que se pesquisó. Ojalá en distintos brazos, a veces incluso se toman las piernas también para que los cuidadores sepan. Y efectivamente, si es que el profesional que realiza el control de salud detecta que esa presión arterial sigue estando alterada, va a mandar a ese paciente, a ese niño, niña o adolescente, lo va a mandar al médico. El médico debe confirmar también las cifras de presión arterial de la misma forma. En general, la toma de presión tiene que ser más de una vez, a veces puede ser en las piernas también, y se ha visto que el mecanismo más certero para poder tomar la presión es con un esfigmomanómetro, que es el aparato de toma de presión, que sea de manera manual, es decir, no los electrónicos, ¿ya? Y se ha visto que esos son los más certeros y los más confiables. Para los niños, niñas y adolescentes, el aparato de toma de presión tiene que ser adecuado para su tamaño también. Existen distintos manguitos, el manguito es el que se pone en el brazo, ¿ya? Y existen distintos manguitos que son de distintos tamaños porque deben adecuarse al tamaño de cada persona, ¿ya? O sea, no es que a un niño de 3 años le podamos tomar la presión con un manguito que usamos para un adulto, porque esa cifra de presión arterial va a estar alterada, ¿ya? Entonces, una vez que se le toma la presión arterial, considerando que el manguito es el correcto, considerando que se le tomó varias veces, si ese médico confirma que tiene hipertensión arterial, lo primero que va a hacer probablemente es indicarle algunas medidas generales. Si es que hay sobrepeso o obesidad, va a tratar el sobrepeso o la obesidad con estas medidas que yo les mencionaba anteriormente, o sea, tener vida más activa, dormir mejor, alimentarse saludablemente, etcétera, disminuir el tiempo frente a las pantallas. Y en general se hace una prueba por unos meses para evaluar si es que eso efectivamente logra disminuir la presión, pero si después del control de 3 meses el niño, niña o adolescente sigue teniendo la presión arterial alta, probablemente lo van a mandar al médico del hospital
en general se trata de un especialista nefrólogo, pero como sabemos que no en todo el país este especialista está disponible, por lo tanto en algunos lados se va a derivar al especialista pediatra, en otros lados se va a derivar al especialista medicina interna, dependiendo de la edad del adolescente, etc. Pero en general lo que ocurre es que el médico de atención primaria ve al paciente cuando confirma el diagnóstico, confirma la sospecha y lo va a derivar probablemente al hospital, ¿ya? Que es el médico del hospital el que va a confirmar el diagnóstico de la hipertensión y va a empezar algún tratamiento acorde. Perfecto. Doctora, con su respuesta anterior nos responde otra pregunta que nos llegaba en el chat. Decía que especialista trata a los niños, niñas, adolescentes con esta hipertensión ya declarada. Usted nos decía que es el Sí, nefrólogo en general. Ya. Sí, en general en los niños y niñas es el nefrólogo, y considerar que desde los 15 años esto es un problema que está dentro de la canasta del auge o del GES. Por lo tanto, desde los 15 años se empieza a tratar de acuerdo a la normativa que indica el ministerio, y en ese sentido la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría de los casos van a ser tratados en el mismo centro de atención primaria desde los 15 años, y eso lo va a hacer el mismo médico que le está atendiendo y que le confirma el diagnóstico, en definitiva. ¿Ya? Cuando hablamos de los niños, niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 15 años, en general son evaluados por el profesional nefrólogo, que es un nefrólogo pediatra, que estos tipos de especialistas se encuentran en los hospitales, no en el centro de atención primaria. Perfecto. Nos llega otra pregunta que al parecer también la respondía usted, doctora Yantén, pero dice, ¿cuáles son los casos extremos de niños que no son tratados por esta presión arterial alta? ¿Cuáles son las consecuencias más graves que podría tener un niño que no esté bien controlado? En general, las grandes consecuencias se podrían manifestar, como les mencionaba, con algún problema neurológico, porque eso nos habla de que la hipertensión arterial afecta parte del cerebro, del órgano cerebro, y también pueden haber problemas renales, por ejemplo, en el riñón, en definitiva, que puede haber algún síntoma o alguna manifestación relacionada con eso, o puede haber alguna consecuencia también que sea a nivel cardíaco, que en definitiva eso se ve de manera mucho más posterior, es decir, cuando un niño, niña o adolescente lleva mucho tiempo siendo hipertenso. Por eso la mayoría de los casos son detectados antes, en general, y por eso es tan importante y le ponemos tanto énfasis a que cuando los pacientes vayan a su control sano desde los 3 años por lo menos, se les tome la presión una vez al año en sus controles sanos infantiles, y después de eso cuando son adolescentes, y por eso también es tan importante que los cuidadores insistan en sus centros de salud para que efectivamente se les haga su control de salud por lo menos una vez en el año. Doctora, desde su experiencia, ¿algún consejo para los niños, niñas y adolescentes que puedan sentir o que estén sufriendo con la hipertensión alta? Independiente si tienen factores de riesgo o no, como si es que tienen algún familiar con hipertensión o no tienen ningún familiar y son todos sanos, siempre la recomendación es la misma, porque sabemos que va a ser lo que más va a prevenir otras enfermedades, que en definitiva es mantener una vida activa, hacer todos los días actividad física, por lo menos 45 minutos de alguna actividad física, que eso puede ser juego activo, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas más pequeños. Dormir bien, que duerman un número adecuado de horas de acuerdo a su edad, que se alimenten de manera saludable, evitando la comida chatarra, evitando los alimentos procesados, evitando los alimentos altos en, considerando las etiquetas que hay en los alimentos, y consumiendo adecuadamente una cantidad adecuada de agua, y además de eso disminuyendo al máximo posible la exposición a pantallas. Sabemos que el estar en el celular, en el computador, en el tablet o lo que sea, eso hace que los niños sean menos activos, y por lo tanto es importante disminuir esa cantidad de horas al mínimo posible para que los niños se mantengan más activos y jugando en definitiva de manera más activa la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día. Doctora, estamos llegando al cierre de esta edición de Hablemos de Salud del día de hoy. Estamos viendo la hipertensión, particularmente en el grupo etario de niños, niñas y adolescentes. Antes de cerrar, ¿algo usted que quiera agregar, alguna recomendación extra, algún mensaje que usted quiera tal vez reiterar en esta jornada? Solo reiterar que es muy importante que los niños y niñas y adolescentes vayan a sus controles de salud,
que efectivamente la hipertensión arterial puede afectar a niños, niñas y adolescentes, no es tan solo una enfermedad de los adultos, y que manteniendo estilos de vida saludable probablemente nos va a ayudar a disminuir el riesgo de esta enfermedad y muchas otras. Doctora Pamela Yantén, médica familiar, mención en niños de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Muchas gracias por acompañarnos esta jornada. También agradecemos a todas las personas que se conectaron hoy junto a nosotros. Señalarles que, como siempre, el video de esta conversación completa estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Y también les compartimos nuestras redes sociales para que conozcan nuestros contenidos. Y finalmente indicarles que los esperamos el próximo martes a una nueva edición de Hablemos de Salud. Doctora, muchas gracias por su tiempo.